English ID 2, Unit 3, Student Book, Lesson 3.4. How long have you had that hairstyle? Para esta actividad de esta lección, vamos a leer una definición sobre gap year. Gap year es un sustantivo. Dice the year between leaving school and starting college, which some people use to travel abroad, earn money, do charity work, or get experience. Gap year sería el año en donde se termina la escuela y se empieza la universidad, la facultad. Y algunas personas suelen, en ese periodo de tiempo, suelen viajar al exterior, ganar dinero, o sea, trabajar, hacer trabajo de caridad o ganar experiencia. Entonces tenemos preguntas para responder que dicen, would you like to take a gap year of a year of work? If so, who would you use it? ¿Te gustaría tener un gap year o un año fuera de trabajo? Si es eso, ¿cómo te gustaría utilizar? How popular are gap year in your country? ¿Qué tan popular es el gap year en tu país? Do you think gap years are more popular in Europe for the US? ¿Crees que gap years son más populares en Europa que en Estados Unidos? Entonces vamos a contestar esas preguntas. Y ahora vamos a escuchar un audio sobre el completo artículo que habla de gap year, en los cuales tenemos ciertas experiencias que marcan aquí. Vamos a marcar como positivo o negativo en cuáles experiencias ustedes más coinciden. Bueno, vamos a escuchar entonces el audio. Audio 3.12. The gap year. A waste of time or the time of your life? Outside North America, taking a gap year to travel or work abroad is so popular that even the British royal family has done it. Prince William, for example, spent his gap year in Belize working with the British Army, and then in Chile as a DJ for a radio station. Gap years are still relatively rare in the U.S., but things are starting to change. We've spoken to 6 people and asked them, is a gap year a good idea? I'm very shy. Really, you have no idea how shy I am. So, guess how I'm spending my gap year? Teaching English as a foreign language in South Korea. Yep, to groups of over 100. And you know what? I love those kids, and I think they love me back. I've only known them since April, but it feels like we've always been friends. Well, I lived in Cairo for a year, and the experience taught me more valuable lessons than my last 6 years at school. I learned to be much more open to other cultures, values, and religions, things you don't learn in class. I think I've become a better person. In 2010, I lived and worked as an au pair in Barcelona for 9 months. All I wanted was to get some cash and then start a new life when I got back home. But I fell in love with the little devils. With the twins. And the rest is history. So, thanks to my gap year, I decided I didn't want to be a lawyer, but a primary school teacher. Mom and Dad were a bit surprised, but in the end, they just accepted my decision. I've been in Scotland for 6 weeks, and it's been a nightmare. I got a part-time job at a supermarket, and have worked there for only 3 weeks, but I hate it. Really, life sucks here. In the winter, it gets dark at 4 p.m., and I think this is affecting my mental health.
I'm getting really depressed, and all I do is cry night and day. All I want to do is get on a plane and go back home soon. Thank God my sister's just come to visit. Muy bien. Vamos a responder la siguiente pregunta que dice Who's still on their gap year? We read and write present or past next to each paragraph. ¿Quién todavía está dentro de su gap year? Hay que leer otra vez y escribir en el presente o el pasado siguiente con el párrafo. Bueno, como podemos escuchar, hay muchas diferencias entre el audio y también con la lectura. Vamos a ver después. Vamos a escuchar ahora interviews, entrevistas con Rita y Tina, y vamos a buscar justamente los detalles incorrectos que hay en cada párrafo. Audio 3.13. Interview 1. Really true, isn't it? So, Rita, how long did you live in Barcelona? I lived there for 7 months. Did you have a job? Yep, I worked as an au pair for 4 months. How was the experience? Well, when I first looked at Raul and Ricardo, I thought, Who? the twins. Oh, okay. So when I first saw them, I said to myself, I'm going to get on the next plane and get back home now. But after a while, well, I fell in love with the boys. And I realized that I was born to be around kids. Period. So that's how I decided to be a teacher, not a lawyer. Oh, so you wanted to study law? Well, Mom and Dad insisted for a long time. They really wanted me to be a lawyer. But now they don't talk about it anymore. Thank God. So what I really... Interview 2. Absolutely right. So, Tina, how long have you been in the UK? I've been in the UK since September, so yeah, that's 6 months. But I arrived in Scotland 6 weeks ago. How do you like it? Honestly, Uh-huh. I hate it. Life sucks here. Yeah, I thought it was going to get better when I got a job, but Oh, so you're working? yeah, I got a job at Sainsbury's and, What's that? oh, some big supermarket. How long have you worked there? 3 weeks. Ugh, the longest weeks of my life. Have you made any friends? No, not yet. But my sister's just come to visit. I haven't seen her for a long time. Bueno, encontramos entonces algunos errores aquí en estos dos. Hay más errores, entonces hay que escuchar de nuevo el audio para poder marcar los errores que faltan. Vamos ahora a la siguiente actividad que tiene que ver con grammar. Recuerden que para hacer las actividades de grammar hay que ver el video del mismo. Entonces tenemos 6 oraciones subrayadas en el artículo y vamos a escribir los números en el chart. Recordemos que la acción empezó y terminó en el pasado. Started, finished, and now. Este es el pasado y aquí es ahora. Esta es la acción. Acá está cuando empezó y acá cuando terminó. Recordemos también que la acción empezó en el pasado, pero todavía continúa. Empezó, acá está la acción,
Acá está ahora y sigue sin terminar. Por lo tanto, vamos a completar con for o con since. Vamos a ver qué dice a long time. Según la lectura, dice for a long time. Vamos a ver otro. Since 2011. Según la lectura dice since 2011, desde 2011. Bueno, les dejo el resto para que puedan completar. Lean de nuevo la lectura. Vamos a ver este apartado de Common Mistakes que nos dice lo siguiente. I have studied English since last year. He estudiado inglés desde el año pasado. Yo estudio inglés desde el año pasado. Lo correcto siempre sería yo he estudiado inglés desde el año pasado porque yo estudio inglés, está hablando en presente y nosotros estamos tratando el presente perfecto. How long have you lived in Texas? ¿Cuánto tiempo has vivido en Texas? How long do you live in Texas? ¿Cuánto tiempo vives en Texas? Evidentemente, lo ideal sería el pasado, el presente perfecto, no el presente simple, justamente por estas razones, porque son acciones que se desarrollaron tiempo atrás, algunos siguen y otros terminaron. Vamos entonces al siguiente ejercicio, vamos a escuchar otro audio sobre nuevamente Tina y Rita para ordenar aquí las preguntas. Audio 3.14. 1. How long have you been in the UK? 2. I've been in the UK since September. 3. How long have you worked there? 4. I haven't seen her for a long time. 5. How long did you live in Barcelona? 6. I lived there for 7 months. 7. I worked as an au pair for 4 months. 8. Mom and Dad insisted for a long time. Bueno, tenemos el 1 que dice How long have you been in the UK? También hicimos el 6. I've lived there for 7 months. El resto lo dejo para ustedes que puedan completar. Vamos ahora al siguiente ejercicio que hablamos de esta persona que se llama Sam. Same old habits. Los mismos viejos hábitos. Entonces, acá nos habla de Sam, que hace la misma cosa siempre. Por ejemplo, same house, 1980. Same hairstyles, many years. Foreign language, he was 20. Same TV, 15 years. His girlfriend, 1985. Same kind of music, many years. Entonces, vamos a desarrollar oraciones con los datos que tenemos de él. Por ejemplo, same house, 1980. La misma casa, 1980. Sam's lived in the same house since 1980. Sam ha vivido en la misma casa desde 1980. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Same hairstyles, many years. Entonces, vamos a poner Sam. En este caso voy a abreviar Sam's. Acordemos que esta es la abreviación de has. Had the same hair style for many years.
En el primero utilizamos since. Recordemos cuando nos habla de una fecha, un tiempo específico en nuestra línea de tiempo, usamos since. Ahora, cuando no nos marca una fecha exacta o una fecha aproximada, pero sí nos da a entender una cantidad de tiempo, entonces utilizamos for. Les dejo los siguientes para que puedan realizarlo. Vamos al siguiente ejercicio que nos pregunta How about you? ¿Qué tal vos? How have you changed a lot? Has cambiado bastante. Vamos a ver estas preguntas. Entonces, por ejemplo, dice How long have you had the same hairstyle? ¿Hace cuánto que tenés el mismo peinado? Oh, since I was 15, I like my hair the way it is. Oh, desde que yo tenía 15, me gusta mi cabello así mismo como está. Vamos a ver este apartado de Word of English que nos dice Don't panic when you see two forms of have in the same sentence. One is the auxiliary and the other is the main verb. Look, I've had a headache for 2 days. How long have you had your car? Mom has had the same cell phone for years. Bueno, este apartado nos dice que vamos a encontrar dos formas del verbo have en la misma oración. Uno sería el auxiliar y el otro sería el verbo principal. Acá tenemos ejemplos. I've had a headache for 2 days. Yo he tenido un dolor de cabeza por 2 días. El primero, el verbo auxiliar, o sea, el verbo haber, en este caso yo he tenido. El segundo, el verbo principal, tener, tenido, su participio. Had sería tenido. El segundo dice, How long have you had your car? ¿Hace cuánto que has tenido tu auto? Nuevamente, have aquí sería el auxiliar y had sería el verbo principal. Have sería haber y had tenido. Mom has had the same cell phone for years. Esta oración, por ejemplo, es especial porque tiene los dos juntos de seguido. Mamá ha tenido el mismo celular por años. Mom has had. Ha tenido. Bueno, entonces a tener en cuenta esto cada vez que vamos a redactar oraciones que tengan el tiempo presente perfecto, el verbo haber, que sería el auxiliar, y que tengan también con él el verbo tener en forma pasada, en este caso en participio.